Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy nos acompaña en el primer bloque Marieta Rivero. Ella es hija del general Juan Rivero Lasso y Marieta ha venido a hacer una muy grave denuncia sobre violación de derechos humanos. Porque sí, queridos amigos, cuando se habla de derechos humanos, por obra y gracia de todo el trabajo que por mucho tiempo han hecho ciertas ONGs dedicadas al derecho humanismo y no a la defensa de los derechos humanos, esto es, a la defensa solo de un cierto sector y no de todos los ciudadanos. Entonces nos hemos acostumbrado, cuando se dice derechos humanos, a pensar en un cierto segmento. Pero lo cierto es que también violan los derechos humanos de los uniformados, y lo que es peor, de los uniformados que salieron cuando las papas quemaban a combatir el terrorismo senderista y del MRTA. Sin más preámbulo, bienvenida Marieta. Tengo entendido que has estado tocando muchas puertas de medios de comunicación y se pueden contar con los dedos de una mano. Exitosa, el Diario Expreso, el programa de Rafael Rey, y sobran dedos de la mano los que te han acogido, y es muy lamentable porque, repito, los derechos humanos son para todos. Cuéntanos un poco lo que ha pasado con tu padre, el general del Ejército en Retiro, Juan Rivero Lasso. Buenos días, muchas gracias, señor Ben Ishmael, si es que no me equivoco en la pronunciación. Bueno, sí, efectivamente, estoy denunciando esto desde el día 17 del presente mes. Una arbitrariedad terrible que ha cometido el presidente del Instituto Penitenciario INPE, el señor César Cárdenas, que de manera arbitraria y abusiva ha trasladado a todos los internos del penal Virgen de las Mercedes de Chorrillos al penal de Piedras Gordas. Este centro penitenciario que quedaba en Chorrillos, dentro de unas instalaciones militares, de acuerdo a un convenio institucional entre el INPE, el Ministerio de Defensa y el Ejército peruano, en la necesidad que tenía el INPE por un tema de seguridad, que no podía mezclar ciertos internos en penales comunes, y por la falta de capacidad y sobrepoblación en los penales, se creó este convenio y hace casi 10 años existía este penal Virgen de las Mercedes. Pero faltando a la verdad, mintiendo en un informe falso, sorprendiendo a todas las autoridades, el señor César Cárdenas, presidente del Instituto Penitenciario, el día 17 a las 9 de la noche decidió cerrar el penal, aduciendo de que era por medidas de seguridad, o sea, que el penal no era seguro y por eso decidió... Estamos hablando de un penal que está dentro de una base militar. Correcto, con militares armados fuera, con INPEs armados dentro, bajo el control estricto del INPE y toda la seguridad externa bajo el control de la fuerza del ejército. ¿Cuántos internos había en ese penal en el momento de este traslado arbitrario? Actualmente solo existían 17 internos. Dentro de ellos se encontraba Antauro Humala. Correcto. A ver, Antauro Humala había, digamos, efectivamente, tengo entendido, cometido una violación a los protocolos internos y en todo caso... y había sido advertido en un par de ocasiones. Entonces, digamos, le sacaron tarjeta amarilla y finalmente le sacaron tarjeta roja, pero en todo caso el traslado debió haber sido solo para el interno que cometió la supuesta falta, en este caso Antauro Humala. Sin embargo, el INPE, según lo que entiendo, decidió el traslado de todos los 17 internos, que son todos militares en retiro, que han sido juzgados por presuntas violaciones en la lucha antiterrorista, y son todos ya adultos mayores, incluyendo a su padre, ¿verdad? Así es, correcto. Y ellos no habían cometido ninguna falta, no habían protagonizado ningún acto de indisciplina, no tenían ninguna advertencia ni ninguna sanción previa. ¿Es eso correcto? Es correcto. No, tengo entendido que el único que tenía un proceso disciplinario era Antauro Humala, y a él se le había notificado con anticipación que lo iban a trasladar a Piedras Gordas.
pero el resto de los internos, ellos no tenían ningún proceso disciplinario. Entonces, el presidente del INPE, no sabemos por qué motivaciones, o presumimos por qué motivaciones, ha inventado un informe falso, sorprendiendo a todos en medio de la noche. ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue el traslado? ¿Les comunicaron previamente? Absolutamente nada. El día 17 a las 9:10 de la noche exactamente recibimos una llamada de mi padre diciendo: me han dado 15 segundos para llamarlos y comunicarles que están cerrando en este momento el penal y trasladándonos a Piedras Gordas. Eso es todo lo que dijo y cortó. Imagínense nuestra desesperación. Nosotros nos fuimos a las afueras del penal y en camiones como animales los trasladaron a todos los internos con la ropa puesta, no les dejaron llevar absolutamente nada. Tan grave esto que un general que es también muy mayor, que el señor tiene enfermedades crónicas y toma 14 pastillas diarias, no le dejaron llevar ni siquiera sus medicamentos. Ese señor ha permanecido una semana completa sin medicación. Imagínense usted, a un enfermo crónico le quita usted una semana su medicina, es condenarlo a morir. Correcto. O sea, lo que quería el presidente del INPE probablemente es de que este señor muera sin medicamentos. Una semana ha estado, y sé por la visita que le he hecho a mi padre el día sábado, que el señor ha estado en un estado de shock y ha estado muy grave. Recién, una semana después, le han traído sus medicinas y ya lo han estabilizado. ¿Qué ha dicho el jefe del INPE? Me imagino que han tratado de llegar a él, le han exigido algún tipo de explicación con todo derecho. ¿Cuál ha sido la respuesta? Él no se ha comunicado en ningún momento con la familia ni con los internos. Él simplemente se ha basado en excusarse en algunos medios de comunicación con mentiras, diciendo de que ese penal no guardaba la seguridad. O sea, un penal dentro de una base militar, custodiado por militares, en el cual hay 17 internos, todos adultos mayores, sí, militares en retiro. No estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de secuestradores, estamos hablando de generales, oficiales del ejército peruano en retiro, todos mayores de 60 años o más. Correcto. No puede controlar a 17 personas, el jefe del INPE, dentro de una base militar. Entonces no quiero ni pensar lo que puede pasar en Lurigancho, donde hay una sobrepoblación de, no sé, 4.000, 5.000 internos, eso sí, reos comunes de altísima peligrosidad. Claramente, porque ese centro penitenciario, como estaba regulado por el INPE, obviamente los anteriores directores de ese penal y el mismo INPE siempre lo han supervisado, y ese penal se hizo de acuerdo a las exigencias del INPE, a requerimiento del INPE. Por lo tanto, todas las inspecciones de seguridad las han hecho el INPE. Y ha estado funcionando ese penal durante una década con aproximadamente la misma cantidad de internos o quizá más, sin absolutamente ningún problema. Ningún problema de seguridad, y eso lo puede constatar con el mismo Ejército y el Ministerio de Defensa. Yo hago un llamado para que los medios le pregunten. ¿El Ministerio de Defensa se ha pronunciado al respecto? Hasta el momento no. Nosotros hemos tratado de llegar a ellos y lo único que nos han informado de que ellos han sido sorprendidos, porque esto lo ha hecho el presidente del INPE de mutuo propio. O sea, él ha decidido hacer esto, ha hecho un informe, se ha basado... Y el penal está cerrado. El penal lo ha cerrado y se acabó. ¿Y qué ha dicho el defensor del pueblo? Estamos en comunicación con la Defensoría, porque estamos esperando que nos atienda. De la Defensoría del Pueblo es velar por los derechos humanos de los internos, ¿no es cierto? Correcto. Justamente ellos habían ido una semana antes, la Defensoría del Pueblo, el penal Virgen de las Mercedes, a entregarles unas tarjetas donde decía que la Defensoría del Pueblo estaba para velar por los derechos de los internos de los penales y supervisar al INPE. Entonces yo le exijo a la Defensoría del Pueblo que cumpla con su función de supervisar al INPE, y también en esa tarjeta decía de que ellos denuncien cuando había traslados injustificados, abuso de autoridad, el no acceso a la atención médica. La Defensoría todavía no ha intervenido en el caso. En lo absoluto, estamos esperando que nos atienda. Bueno, hacemos desde aquí un llamado al Defensor del Pueblo. No todo es ver el tema, que es muy importante, del Tribunal Constitucional y de los conflictos sociales latentes. También sería bueno que la Defensoría del Pueblo preste atención a esta clara violación de derechos humanos.
Usted en una respuesta anterior mencionó que supone qué es lo que ha motivado esta medida. ¿Podría explicarnos? Lo que pasa es que nosotros tampoco entendíamos qué era lo que estaba sucediendo y por qué tanto abuso de autoridad y por qué tanto ensañamiento con personas tan mayores que estaban cumpliendo una pena en completa normalidad dentro de un centro penitenciario con las normas del INPE, que no habían cometido ninguna infracción, que no habían tenido una inconducta. No entendíamos qué era lo que estaba pasando, pero ahora en el transcurrir de los días he podido conversar con gente del mismo INPE que nos conoce, porque mi padre tiene 18 años preso, por lo tanto conocemos a mucha gente dentro del INPE que resguarda y nos conoce y saben los motivos por qué mi padre está preso, y en este momento hay un descontento dentro de los funcionarios del INPE, porque hay toda una política que está ejerciendo el presidente del INPE, y eso lo estoy denunciando abiertamente y sin miedo a decirlo. El presidente del INPE, desde que ha ingresado, el señor César Cárdenas ha entrado en julio de este año, ha creado todo una estrategia de flexibilización de las cárceles para delincuentes terroristas. Y en contraparte, un ensañamiento contra quienes lucharon, los uniformados que lucharon y pacificaron el país. ¿Por qué digo esto? Y con los argumentos y con las pruebas que tengo. Mientras que en base a mentiras cierran un penal donde en el momento solo se encontraban 17 internos, no había ningún problema de seguridad, cierran un penal con esos argumentos y los trasladan a Piedras Gordas. ¿Y dónde los han trasladado? Al pabellón donde hasta hace unas semanas lo ocupaban Elena Iparraguirre y otro grupo de terroristas senderistas. Elena Iparraguirre, la conviviente del cabecilla máximo terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Entonces, a ver si entiendo, cierran un penal de máxima seguridad militar en el cual hay 17 militares en retiros sexagenarios o septuagenarios y los llevan al sitio donde estaban, me dice usted, recluidas terroristas. Y entonces, ¿esas terroristas dónde están ahora? Bueno, esas terroristas estaban en ese penal de máxima seguridad que es Piedras Gordas. A ese pabellón han llevado a estos militares y en contraparte han llevado a estas terroristas a un penal de mínima seguridad, que es el penal Virgen de Fátima, que mucha gente no lo conoce. Es un penal que también se creó con un convenio institucional entre el Ejército y el INPE, y está dentro de un ex cuartel militar en Chorrillos, que es el cuartel Tarapacá. Ahí actualmente funciona un centro penitenciario de menor seguridad que Piedras de Gordas. Mínima seguridad. De mínima seguridad. De mínima seguridad. En este momento hago la denuncia pública porque es un tema de seguridad nacional. Ahora, ¿dónde está ubicado este penal que usted menciona? En Chorrillos, perdón. Correcto. Es el cuartel Tarapacá en Chorrillos, es a la altura de los pantanos de Villa. Correcto. En ese penal es de mínima seguridad. Actualmente está la cabecilla terrorista Elena Iparraguirre junto con otras cabecillas terroristas. Las han trasladado de manera benevolente, y en la actualidad sabemos por información interna del mismo penal, de la gente que trabaja ahí, que están mortificados porque obviamente mucha de esta gente está indignada de cómo se está tratando a los terroristas con tantos beneficios. Es el mundo al revés. Exactamente. Es el mundo al revés. Endurecen el tratamiento para un grupo de militares que no ha cometido ninguna, digamos, indisciplina previa. Así es. Y flexibilizan para los terroristas. Amigos, los terroristas, para aquellos que no han vivido esa época, Sendero Luminoso y la banda terrorista MRTA han sido causantes de 25.000 muertos en el Perú y de 25.000 millones de dólares en pérdidas. Y son ellos los responsables, y aquí pongo el ejemplo que siempre recuerdo de mi gran amigo Rafael Rey, respecto al errado sesgo de la Comisión de la Verdad, en el cual atribuía un porcentaje de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Policiales y otro porcentaje de responsabilidad a las bandas terroristas. Y Rafael Rey ponía este ejemplo: si un ladrón entra a un banco para robar el banco
y toma rehenes, y a uno de ellos lo pone contra su cuerpo y le pone una pistola en la sien. Y un policía entra para atrapar al ladrón y rescatar a los rehenes. Y en el curso del intercambio de disparos, lamentablemente, le cae una bala a uno de los rehenes. No es que el 50% de la responsabilidad es del ladrón y el 50% de la responsabilidad es del policía. El 100% de la responsabilidad es del ladrón porque entró al banco a robar. Y en este caso estamos hablando de dos bandas terroristas que en 1980 le declararon la guerra al Perú, cuando ya había una democracia, el segundo gobierno democráticamente elegido de Fernando Belaúnde Terry, y la Fuerza Armada y la Policía Nacional, siguiendo las órdenes del gobierno democrático, salieron a combatir el terrorismo. En consecuencia, lo que pasó de ahí en adelante es absoluta responsabilidad de las dos bandas terroristas que desencadenaron esa guerra en primer lugar. Entonces me parece realmente alucinante lo que usted me está contando, y espero que esta gravísima denuncia merezca alguna explicación. Sinceramente no estoy poniendo en duda su palabra, pero quisiera creer que está usted equivocada, porque es realmente una cosa de locos, el mundo al revés. Y ¿cómo quedó actualmente esos 17 oficiales en retiro están en este momento en Piedras Gordas, en el pabellón donde antes estaba Elena Iparraguirre y sus secuaces terroristas? No solamente en el pabellón, en la misma celda. Por lo pronto mi padre está en la misma celda donde estaba Elena Iparraguirre. Aún existen las pintas en la misma celda con el piso rojo y las rejas donde dice "Vive el pensamiento Gonzalo". O sea, y ahí no han tomado ninguna medida disciplinaria, a pesar de que me imagino que debe estar prohibido pintar poner pintas en la celda. Bueno, ¿no? Ya estamos viendo cómo está funcionando el sistema penitenciario hoy en día. Yo realmente voy a responsabilizar de lo que suceda con mi vida y con la de mi familia y mi padre y de todas esas personas oficiales que están en ese penal, y sobre todo voy a responsabilizar si algo me pasa a las autoridades, porque lo que yo vengo a denunciar no es algo simple, es algo gravísimo. Yo estoy denunciando cómo se está tratando de manera benévola a un grupo terrorista, y en contraparte a gente que dio su vida para la lucha contra la subversión está siendo tratada como el peor de los delincuentes. Y bueno, y seguramente todos los simpatizantes con estos grupos senderistas deben estar felices y celebrando, porque el pensamiento Gonzalo ha ganado, los militares ganaron en el campo la lucha contra la subversión, pero los senderistas y los emerretistas ganaron la batalla legal y política, y esto no pasa porque sucede por la nada, porque hay autoridades y políticos que lo están permitiendo, y han logrado enquistar en instituciones del Estado gente pro senderista, y este es el resultado de lo que está pasando en el país, y que nadie lo quiere decir, y los medios de comunicación, muchos no quieren llamar las cosas por su nombre. Bueno, la corrección política, lamentablemente, esto, Marieta, forma parte de una estrategia. Gramsci, que era un teórico italiano del siglo XX, contemporáneo de Lenin, dijo que la teoría leninista del asalto al poder por fuera, Gramsci vio genialmente que eso no iba a funcionar. Entonces Gramsci decía, lo que hay que hacer es capturar el mundo de las ideas, el mundo de la academia, o sea, las universidades, los medios de comunicación, producir películas, libros, en fin, el mundo de las ideas, y el poder, decía Gramsci, caerá como fruta madura. Esto lo dijo alrededor de 1920, 1930. Y efectivamente, y yo suelo decirlo en este programa, si Gramsci viviera, resucitara, el Perú para él sería su paraíso, porque todos sus postulados aquí se han aplicado a cabalidad, y efectivamente la Fuerza Armada y la Policía Nacional ganaron la batalla, ganaron la guerra en el terreno, pero la han perdido en el campo político, en el campo de las ideas, que eso es culpa de los partidos políticos, no de las Fuerzas Armadas, y en el campo legal, porque efectivamente
el 99% de los terroristas de Sendero y el MRTA ya han sido excarcelados. Y entonces solo queda la cúpula terrorista, que además ahora me entero por usted que están flexibilizando sus condiciones, y los militares y policías que dieron su vida y dieron el pecho para combatir el terrorismo. O sea, es realmente de locos. Y yo quisiera aquí detenerme un poco en el caso de su padre. Su padre fue acusado de presunta complicidad inmediata en el tema de la Cantuta y Barrios Altos y el Grupo Colina, y estuvo más de una década, creo que 12 años, sin sentencia firme, pero preso. O sea, ¿es así? Es correcto. A mi padre, para que vean las diferencias de tratamiento, ¿no? Mientras que los terroristas han tenido nuevo juzgamiento, la Corte Interamericana los defiende. Perdón, ahí voy a interrumpir un minuto para los jóvenes que están escuchando. Se había decidido, los terroristas fueron juzgados en cortes militares para evitar que hubiera represalias contra los jueces civiles. Entonces los juzgaban tribunales sin rostro militares y fueron todos condenados a cadena perpetua. En el año 1990, el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, hizo una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú volvió nuevamente a la Corte exigió un cambio en la legislación. Los terroristas fueron juzgados ya no por tribunales militares, sino por cortes civiles, y como en la legislación civil no existe la cadena perpetua, les rebajaron la pena a un máximo de 25 años, que es lo máximo que permite la legislación civil. Lo que significa que a estas alturas, en el año 2019, la mayoría de esos terroristas, estamos hablando del 99%, excepto la cúpula que no fue juzgada de nuevo y sigue condenada a cadena perpetua, han salido todos libres. Y los militares siguen presos. Y su padre ha estado 12 años sin juicio, pero en la cárcel. Así es, a mi padre lo procesaron por el caso Barrios Altos, que es el por el cual lo han sentenciado, después de haber estado 12 años y medio preso sin sentencia en una cárcel. En una cárcel común. Y como de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo al mismo Grupo Colina, que en ningún momento lo señalaron a mi padre porque ellos no eran, mi padre no era jefe de esos oficiales y agentes de inteligencia. Por lo tanto, al no tener argumentos y tenían que sostener tantos años en prisión de mi padre, pues no tuvieron mejor idea que las juezas Villa Bonilla y compañía sentenciarlos por autor mediato. ¿Qué quiere decir? Según sus argumentos, que por el cargo que él ocupaba, que era director de inteligencia del ejército, tenía que haber sabido que otras personas estaban cometiendo delitos. Ahora, la mayoría de los del Grupo Colina, tengo entendido que ya han cumplido sus sentencias y están libres, a pesar que probablemente fueron los ejecutores de esas operaciones. No solamente eso, o sea, los miembros del Grupo Colina y todos los que han colaborado diciendo la verdad, ellos están libres porque ellos les dieron condenas de 8 años. ¿Su padre cuánto ha sido condenado? Los que ejecutaron, los que mataron, quemaron, enterraron y todas esas tuvieron terribles cosas menores a su padre y a mi padre, que ni siquiera estuvo en el país cuando pasó lo de Barrios Altos, porque mi padre en ese momento se encontraba en una conferencia de ejércitos americanos en los Estados Unidos, en Washington, cuando se cometió lo de Barrios Altos. O sea, ni siquiera estaba en el país. Y a mi padre lo condenan por autor mediato, porque debió de haber sabido y no hizo nada, supuestamente, a 25 años de cárcel, los cuales está pagando, y los está pagando de manera disciplinada, está trabajando y estudiando en una prisión, a pesar de que nosotros sabemos que esa es una condena injusta, pero yo no estoy discutiendo. ¿Cuántos años tiene su padre? Mi padre tiene en este momento 77 años de edad, en un mes cumple 78 años de edad y 18 años preso, 12 años y medio sin sentencia. ¿O al gobierno que regrese su padre y los otros militares, o sea, que reabran el penal que ha sido cerrado? Yo lo que vengo a pedir y a denunciar es de que un funcionario público no puede valerse de mentiras para hacer actividades como cerrar todo un penal habiendo una sobrepoblación de los penales.
que no es posible que le permitan a un presidente del INPE sorprender a toda una institución que es el Ejército, sorprender al Ministerio de Defensa y probablemente al mismo presidente de la República, porque seguramente a él está llegando una información sesgada de este señor mintiendo, y hay documentos, y está documentado que ese penal ha funcionado bien, hay documentos en los cuales se sabe de que no ha habido ningún problema de seguridad, por lo tanto son patrañas y mentiras que por un interés personal este señor se ha atrevido a cerrar todo un penal y maltratar y tratar como animales a gente que está, gentes ancianos, porque la mayoría son casi de la edad de mi padre, que están ahí, que como yo digo, si están condenados, ok, perfecto, pero el único derecho que perdieron al estar condenados unas personas, y como cualquier persona, es su derecho a la libertad. Sus demás derechos están intactos y no se puede seguir abusando y maltratando. Este señor César Cárdenas ha ingresado en julio y puso a un nuevo director del penal. Yo le digo que todo esto está estructurado, ¿por qué? Porque desde que ingresó ese nuevo director al penal Virgen de las Mercedes, comenzó una hostilidad con todos los internos. Les han quitado hasta el derecho de tener misas, al sacerdote no lo dejaban entrar. Ni siquiera podían hablar con el director del penal. O sea, esto ha estado totalmente estructurado para maltratarlos. Y mire, las internas de las terroristas que estaban en Piedras Gordas ya las habían trasladado semanas antes de que los lleven a ellos al mismo lugar. Entonces no resiste mucho análisis de ver las cosas claras como están. Y actualmente tengo información de gente del INPE, del penal Virgen de Fátima, donde están las terroristas, que desfilan todos los días simpatizantes de Sendero visitando a las terroristas, como Pedro en su casa, ONGs visitando a las terroristas, y no solo eso, el mismo presidente del INPE recibe todos los días en su despacho a familiares de terroristas. Claro, ellos deben estar muy agradecidos con el señor de que hoy en día su familia, que son delincuentes terroristas, estén en una cárcel en medio de la ciudad, con las facilidades que es estar en medio de una ciudad, y no en el destierro de Piedras Gordas, en un desierto, en Ancón, fuera de la ciudad. Entonces, señor presidente de la República, yo le hago un llamado. La seguridad del país, se están preocupando de un Antauro Humala que no haga política, me parece perfecto, todos deben de comportarse como debe ser. Pero yo creo que más peligroso es de que Sendero Luminoso esté ahorita ejecutando desde sus cárceles toda una política de infiltrarse en la política peruana y en las instituciones del Estado, a vista y paciencia de todos, porque esa es la verdad. Le agradezco mucho su presencia, Marieta, me merece todo, ver además, me imagino que por su circunstancia particular, una persona joven que tiene las cosas tan claras respecto a lo que ha ocurrido en el Perú de la década del 80 en adelante. Efectivamente es un indignante doble rasero, queridos amigos, que a los militares que combatieron al terrorismo y que hicieron posible, y si hubo excesos, en toda guerra hay excesos, Osama Bin Laden era un terrorista, fue ejecutado en una operación, fue liquidado extrajudicialmente, y sin embargo los comandos, los Navy SEAL que ejecutaron esa operación han tenido todas las condecoraciones y todo el respeto y todo el aplauso. El presidente Obama está tranquilo en su casa, nadie lo ha enjuiciado por supuestamente violar derechos humanos. Aquí militares como el general Rivero Lazo, los comandos de Chavín de Huántar han sido objeto de una persecución judicial. Es muy lamentable eso, y ojalá que las autoridades no es tarde puedan reflexionar. Le agradezco mucho su presencia, Marieta, ojalá que todo vaya, que todo mejore. Vamos a seguir en contacto y volvemos en un par de minutos, queridos amigos, en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Amigos, estamos de vuelta con Eugenio de Medina, analista político. Vamos a hablar un todo en esta media hora. Un salpicado de temas de actualidad política, pero estaba leyendo, Eugenio, bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí. Qué gusto verte. El comunicado que haya difundido por redes la Coordinadora Republicana, denunciando el bloqueo de su página, ¿no es cierto? Y aquí, para explicar un poco, los que no conocen cómo se maneja esto, hay fuentes muy enteradas,
me dicen que el gobierno tiene una fábrica de troles que trabaja en 3 turnos, las 24 horas sin parar, los 7 días de la semana, aunque últimamente han flojeado y sábado y domingo, y espero que esto nos sirva para que se pongan las pilas, o sea, deberían dejar de... y están continuamente escribiendo comentarios en defensa del gobierno y troleando, que es el término que se utiliza en las redes, claro, aquellos que no comparten la opinión del gobierno. Entonces, cuando... bueno, antes que todo decir algo, los trolls tienen como objetivo no tanto debatir, sino quitarte el ritmo de la comunicación en redes. Sabotear. ¿No? Sabotearte. Sabotear. ¿No? Sabotearte. Y entonces, si un grupo que está cuantificado incluso por Facebook, que tiene que ser un porcentaje determinado de personas equivalentes, creo, al 10% de los seguidores de la página, hace una denuncia contra una página, Facebook automáticamente la bloquea y entonces hay que hacer una apelación y demostrar que el bloqueo es injusto, etcétera. Entonces, evidentemente, si tienes cientos de troles trabajando a las 24 horas y se ponen claro, todos a denunciar una página, la bloquean. Es lo que pasó hace un par de semanas con la coordinadora republicana y es lo que ha vuelto a pasar, y hoy que estaban por desbloquear la página han vuelto a hacer una denuncia y lo han vuelto a bloquear. Esto es parte de la neodemocracia que vivimos, Eugenio. Bueno, es parte del juego sucio, pues, ¿no? Es parte de la no sé si llamarle neodemocracia o llamarle cabalmente representación de democracia, ¿no? Que vivimos. Mascarada de democracia. Es una democracia desmascarada, ¿no? Una mascarada de democracia. Una mascarada de democracia, ¿no? Yeah. Eso lo debemos llamar no solamente desde las redes. A ver, en el referéndum, tú sabes que el famoso sí, no, claro, hizo de que la gente votara, sabe Dios por qué habrá votado, ¿no es cierto? Yo he hablado con innumerables personas antes y después. Por supuesto. ¿Cómo vas a votar? Sí, no. Claro. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el primer sí? ¿Por qué dice sí y no? ¿Y por qué no, sí? Claro. No tenían la menor idea. No, hubo una propaganda muy intensa, no, sí, por no. Por supuesto. Es que hoy día para imponer un gobierno ya no necesitas los tanques, pues necesitas medios de comunicación. Y una foto, ¿no es cierto? La foto famosa del presidente Vizcarra con los altos jefes militares, se acabó. Lógico, se acabó, ¿no? Y después ya incluso los propios comunicadores te dicen, bueno, sí, mira lo que dicen, se podrá dirimir algo en la ley, pero ya está hecho esto, o sea, estamos por hecho las cosas. A ver, yo te pregunto a ti una cosa y le pregunto a nuestros amigos, ¿qué diferencia hay entre pensar la política de esa manera y lo que piensa un chofer de micro cuando te mete el carro, se cruza la luz roja y me pasé, pues yo entré y tú no entraste? O sea, es la democracia combi. La democracia combi. Estamos en la democracia combi. Exactamente. ¿No? O sea, la esencia del comportamiento es la misma. Yo disuelvo, yo lo hice, después ya pitea pues por ahí. A ver, cuando te cierran una combi, aquí te piteas a nadie. Bueno, amigos, esperemos que se solucione esta arremetida contra la coordinadora democrática, republicana, que es un grupo de demócratas que está tratando de establecer, por lo menos en las redes y en el activismo político, un cierto equilibrio, porque ahora la cancha está absolutamente... Pero perdón, estamos hablando de un grupo de ciudadanos que somos muy pocos y que ya hemos sido objeto de un reglaje al mejor estilo montesinista, ¿no? Como se inauguró, con la misma camioneta, ¿no?, que estuvo en la casa del expresidente Alan García. Entonces, ¿no? O sea, ni siquiera disimulan. Claro, no, y además ni siquiera estamos hablando de un movimiento muy grande de masas, estamos hablando de un grupo de una veintena o treintena de ciudadanos, ¿no? Con buena voluntad, que no teníamos ninguna afiliación política, ni ningún armamento, ni nada por el estilo. Bueno, imagínate tú, si reacciona de esa manera, ya quisiéramos que reaccionaran con la banda de criminales realmente, ¿no? Así es, que esa mano dura, pero bueno, los tiempos que vivimos, son la democracia combi. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal combi también, porque, a ver, admite la demanda competencial, es decir, solo la admite, digamos, un poco para decir, mira, estoy guardando las formas, estoy respetando tu derecho al pataleo, pero desde el momento que dice, no, la cautelar que has puesto, no te la acepto porque eso significaría interrumpir las elecciones de enero, ya ha adelantado opinión. O sea, ya ha adelantado opinión diciendo, ¿sabes qué? Anda a llorar a la playa. Bueno, yo confío
yo confío en que este mes que resta, porque yo soy de los que ha celebrado que hayan admitido la demanda competencial, porque hay una cosa que tiene que entender la gente. Desde el momento que un tribunal admite la demanda competencial, está admitiendo varias cosas. Primero, está admitiendo la personalidad jurídica del señor Orellana como presidente del Congreso, para empezar. Porque él está presentando como presidente del Congreso, ¿no? La pudo rechazar ahí de plano, por decirte. En segundo lugar, está reconociendo que el procedimiento por el cual el señor Vizcarra disuelve el Congreso es un procedimiento por lo menos dudoso. Y todos convendrán conmigo en que un acto de la gravedad de disolver un Congreso tiene que ser prístino y claro, ¿no es verdad? E indubitable. Y eso no ha ocurrido. Entonces yo confío, supongamos que en la mente de los magistrados o de algunos de ellos esté lo que tú piensas. Puede ser. Pero yo confío en que el mes que nos va a demorar que tomen la decisión final, luego que vengan los descargos del Ejecutivo, ellos recapaciten en dos cosas. En que está en juego la jurisprudencia para futuros casos y que está en juego su prestigio personal como abogados. Porque a mí cuando me toca mi prestigio profesional, que me costó mucho ganármelo, ya me la pienso varias veces, ¿no? Ojalá, Eugenio. Bueno, estamos hablando de personas que tengan cierto tipo de valores, ¿no? Ojalá, Eugenio. No comparto tu optimismo. Muchos no lo comparten. Apostamos aquí públicamente un chifa en el mejor chifa de la ciudad. Me encantaría pagarlo yo. Vale. Me encantaría pagarlo yo, pero lamentablemente yo creo que vas a pagarlo tú, lamentablemente para el país y para la democracia. Ojalá no sea el caso, no tanto por el chifa, sino porque sería una linda oportunidad para demostrar realmente que tenemos algo de institucionalidad que el Tribunal Constitucional le la pena al señor Vizcarra. Pero lógicamente yo estoy en el lado de los que quieren creer, como... No, está bien. El optimismo es lo último que se pierde, está muy bien tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Veremos, viviremos y veremos. Y ojalá que el pronunciamiento fuera antes de las elecciones, pero me parece que va a ser después. Bueno, si el pronunciamiento después sería una burla, pues, ¿no? Porque justamente este pronunciamiento va a definir si el Congreso actual fue bien disuelto o no. O sea, no podría ser después de las elecciones. Bueno, pero ya salió un alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE, ya no recuerdo, a decir, ante la pregunta acuciosa de un periodista, ¿y qué pasa si hay un fallo del TC después? ¿Qué pasaría con las elecciones? Y si fuera el fallo después, pero dijera de que no debió haberse hecho lo que se hizo. Claro. Y el funcionario dijo, pero ya se creó una nueva realidad sobre el terreno. Entonces yo creo que estamos... La realidad combi, pues, ¿no? La realidad combi, la democracia combi, ya. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Pero yo confío, y perdóname que tenga que ser optimista en este momento, porque si pienso que esto ya es una tierra de nadie, entonces mejor salgamos a dispararnos unos a otros en la calle directamente, pues, ¿no? Sin ser una situación. Yo quiero creer que todavía el Tribunal Constitucional, incluso los que han estado a favor del gobierno, piensen por último en sus propias carreras como magistrados. Porque yo creo que uno tiene que pensar... Que piensen en la historia y no en la quincena. Porque definitivamente, la historia cercana incluso va a dilucidar claramente que eso fue un atropello grosero, ¿no? A ver, yo no soy abogado, no sé si tú eres abogado, creo que tampoco, pero la famosa negación fáctica es algo que lo entiende cualquier chico de secundaria, segundo año de secundaria, ni siquiera primer año de derecho. Eso no existe. Si no está en la ley, no está en el mundo, para el mundo jurídico. Entonces, y a eso apelado... Lo que no está en el expediente o en la ley... No está en el mundo. No está en el mundo, Así efectivamente. De negación fáctica, pero vivimos en tiempos fácticos. A ver, Eugenio, de todas maneras, digamos, vamos a ver qué pasa con el TC, pero el escenario tal y como está en este momento es un escenario en el cual va a haber elecciones al Congreso a la vuelta de la esquina. Sí. En el caso que surja lo que... En el caso que ocurra lo que probablemente va a ocurrir y yo voy a degustar gratis un buen chifa. Entonces, Enrique García y otros sostienen que en el 2020, en enero, se está jugando el futuro del Perú. Porque si la correlación de fuerzas en este futuro Congreso no es la adecuada, y es copado por fuerzas de izquierda que proclaman abiertamente su aversión a la economía de mercado,
cambiarían sin necesidad de una constituyente en 2 legislaturas ordinarias, y les da el tiempo de sobra, el régimen económico, y Dios nos coja confesados, y también podrían decretar la reelección indefinida, podrían decretar la reelección de congresistas, podrían, si todavía subsiste la alianza fáctica que en este momento hay con el señor Vizcarra, decir la reelección presidencial indefinida. Eso es un tema que me gustaría hablar contigo. Vizcarra es Kerensky. O sea, después de él viene Lenin. A ver, pero en fin, tú coincides con Enrique Garci, con aquellos que dicen que el futuro del Perú, si es que el Tribunal Constitucional no se pronunciase antes y le hicieran caso y disolvieran las elecciones, cosa que lo veo bien costar, en fin. ¿Tú crees que en el 2020, de darse las elecciones, se juega el futuro del Perú? No, sin duda alguna. Este Congreso, creo que lo he escrito en la columna de Correo la semana pasada, el Congreso 2020 de un año es mucho más importante que el Congreso 2021 de 5 años. Correcto. O sea, el Congreso del 2021 va a estar condicionado por lo que hagan las personas que van al 2020, y el problema está en que como es 1 año y 4 meses, todos lo estamos, no nosotros dos, pero otros están ninguneando claro, eso es chauchilla, ¿no? Claro, y están pensando de mandar el 2021 sin darse cuenta que puede que no haya 2021. Hombre, perdóname, pero este Congreso va a definir cosas importantísimas, o va a defender cosas importantísimas. Entonces yo creo que este Congreso tiene que tomarse con la mayor seriedad. Y yo creo que las fuerzas políticas están cometiendo un error de mandar calichines, porque hay que decirlo. O sea, está muy bien la sangre joven, pero la sangre joven no puede prevalecer ante decisiones de esta naturaleza. Para que la gente me entienda, los campeonatos mundiales, por supuesto que se ganan con jóvenes, pero ninguna selección que ha ganado un campeonato mundial ha tenido una mayoría que no sea la de los experimentados y veteranos, ¿no? Y eso los estamos sacando de la película, porque estamos ninguneando un Congreso que estratégicamente puede ser el centro y la derecha, porque la izquierda va a enviar los mejores cuadros que pueda, me parece, ¿no? Sí, sin duda alguna, Y no es que van a ir en una alianza, pero es una alianza de facto, y una vez llegados ahí se juntan todos, porque más o menos están en la misma óptica. Y estamos perdón, no solamente estamos hablando de la fuerza de izquierda radical, como podría ser el grupo del señor Cerrón, el grupo del señor Santos, no, estamos hablando también de izquierdistas que son conocidos en el ambiente político como caviares, ¿no? Que viven en lugares tan lindos como San Borja o Chacarilla, y que tienen casas en Asia, y que están muy pegados a la derecha más tradicional, y que sin embargo están dispuestos y quieren cambiar también el régimen económico. O sea, no olvidemos que en Chile, no olvidemos eso, ¿no? O sea, este no es un asunto tanto de pobres contra ricos. En Chile, que es un país que ha desarrollado tanto, también quieren cambiar el modelo económico, y sería un gravísimo error, ¿no es cierto?, hacerlo, más aún en esta coyuntura en la cual América Latina está siendo acorralada por el proyecto de Maduro, que está más vivo que nunca, ¿no? 100% de acuerdo. El problema no es el mercado, el problema es que hay poco mercado, hay islas de mercado, y hay un gran capitalismo de amigotes o mercantilismo. Entonces, la solución no es cambiar de modelo, sino expandir el mercado digno de tal nombre. El problema que y ya que estamos tocando el tema, te lo voy a plantear, mi querido amigo. El problema no es que yo creo que la gente en el fondo no protesta contra el modelo, protesta contra un modelo de Estado que no ha sabido engancharse a un modelo económico como el que se planteaba, ¿no? O sea, nuestro Estado es un Estado del siglo XIX, correcto, de prebendas, mercantilista, donde la derecha más tradicional se compra, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, estamos hablando de un Estado donde el ciudadano, caramba, no encuentra pues que le ponen autopistas urbanas para trasladarse de los conos al centro de la ciudad en media hora, se tienen que demorarse 3 horas diarias de ida, 3 horas de vuelta, donde ven que las prestaciones de muchos servicios son pobrísimas, donde el agua es parcial por tiempos. Eso no es culpa del mercado, es culpa de un Estado que no aprovecha la fuerza del mercado para satisfacer esas necesidades. 100% de acuerdo. Pero claro, está muy elaborado, ya son muchos caracteres los que tengo que utilizar para esto. Es difícil de explicar al común del ciudadano. Más fácil es decir, el modelo falla. El modelo falla, el de la economía neoliberal, claro, exacto, es un cliché que funciona, exacto, cuando debería ser al revés. Ahora dime, ¿tú crees que, bueno, ya me has dicho que no, de alguna manera, al decirme que van a enviar calichines,
O sea, el centro y la derecha están en la calle. No se dan cuenta de lo que viene, siguen ciegos. Lenin tenía razón, los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la cual los ahorcamos. Yo creo que el centro derecha no ha tomado conciencia de que tiene que tener un proyecto político para el país. Mira lo que te estoy diciendo. Y ante la ausencia de ese proyecto político, digamos, el último proyecto político para el país, ni siquiera lo hizo Fujimori, lo hizo Boloña, ¿sí? Cuando Fujimori se ve obligado a poner a Boloña en el Ministerio de Economía, y Boloña nos lanza este modelo, ¿no? Cuando resolvimos un par de cosas, lo despidieron a Boloña también con las mismas, ¿eh? O sea, tampoco es que el fujimorismo haya estado tan convencido con el modelo, eso me consta. No ha estado convencido, lo ha hecho a regañadientes. Exacto. Pero lo hizo, bueno. No, el mérito está, nadie se lo quita a Fujimori, pero aclaro este punto porque creo que es bueno decirlo, porque cuando tú ves la bancada fujimorista, muchas veces ellos dicen cosas que podrían perfectamente casar con la bancada del frente. Unos proyectos absolutamente estatistas, exacto, y además Fujimori perdió mucho tiempo en trifulcas políticas en su segundo gobierno y la reelección y la interpretación auténtica del TC, todas las privatizaciones, en lugar de hacer el segundo piso de las reformas. Que es lo que le reclamábamos todos, ¿no es cierto? Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Acuérdate tú que en los 90, con Fujimori en el 92-93, hablaba de la modernización del Estado. No, y nadie se oponía a ese modelo. Toledo decía, yo quiero construir el segundo piso del fujimorismo. Bueno, hoy en día ya nadie habla de modernización del Estado. Cuando te hablan de modernización, ya te hablan del e-government, o sea, meter internet al Estado, que es una partecita muy pequeña. Bueno, Alan García en su segundo gobierno, el gran error fue no aprovechar la correlación de fuerzas que tenía para encargarle a alguien que haga la reforma. Y el gran error de Keiko Fujimori es, teniendo la mayoría absoluta que tuvo, en lugar de dar vuelta a la página, siguió mascando su resentimiento de que le robaron las elecciones, en lugar de dedicarse a hacer las reformas de segundo piso que su padre no hizo. Y estamos viendo las consecuencias. Pero en fin, ya no hablemos del pasado, hablemos del futuro. Me dices que no hay proyecto nacional. No hay proyecto de la centro-derecha. Entonces, ante la ausencia de un proyecto nacional de la centro-derecha, queda el de la izquierda, que sí lo tiene, malo, bueno, lo que quieras, pero lo tiene. Y tú sabes que en política los espacios vacíos, y la naturaleza aborrecen el vacío y este se llena. Exactamente. Entonces estamos fritos, Eugenio. O todavía hay tiempo de que se pongan las pilas. Yo creo que tiene, mira, no sé si hay tiempo, pero por lo menos yo haría una reflexión. ¿No? Mira, yo no les voy a pedir ahorita grandes elucubraciones políticas a los partidos de centro-derecha, pero por lo menos les pediría que mandaran a gente que se va a sacrificar. Es 1 año y 4 meses. No es un gran business políticamente el Congreso en 1 año y 4 meses, pero hay que jugarse por el país. Disculpa, me he escuchado a una novia decir el nombre, pero he escuchado a alguien que dice, no, lo que pasa es que para una campaña hay que invertir mucho, y si yo voy 1 año y 4 meses no recupero lo ganado. Es un negocio eso, se supone que vas para defender principios, y además no vas a recuperar nunca lo ganado, porque mira, yo he desarrollado un pequeño flujo. Una frase muy simple. Bueno. Cuidado con el 2020, que los rojos vienen por tu billetera y por tu alma. Sí, claro. Vienen por tu billetera porque van a cambiar el régimen económico de la Constitución. Sí, claro. Y vienen por tu alma porque van a instituir lo que ya están avanzando bastante, que es otro tema que lamentablemente no nos va a dar el tiempo, que es la ideología de género. Entonces, yo, para simplificarlo, para el ciudadano de la calle, a ver, tú quieres que tus hijos vistan de rosa y tus hijas de azul, y quieres que te quiten la billetera, vota por los rojos. Si no, vota por el centro o por la derecha. Así de plano. Así de sencillo. Ahora, también es cierto que el centro derecha tiene que ofrecer cosas también aterrizadas a que la gente se incorpore a esos proyectos. No solamente tenemos que ofrecer mercado, hay que ofrecer mercado, pero hay que enseñarle a la gente que justamente ese mercado lo va a beneficiar. Y ahí están los ejemplos. Vamos al cono norte, vamos al cono sur, veamos cómo está huyendo de capitalismo el cono norte y el cono sur. Eso es capitalismo, eso es economía de mercado. Que eso estamos hablando. Y si viene un gobierno estatista, un gobierno centralista, no va a haber nada de eso. No, pues olvídate. No va a haber nada de eso. Efectivamente hay que aterrizarlo, pero yo creo que hay que sincerar y no tener miedo de decir soy de centro, soy de derecha, soy pro mercado, soy capitalista, porque el capitalismo ha hecho en los últimos 100 años por la humanidad lo que ningún régimen, como parafraseando a Winston Churchill, que decía, la democracia es el más malo de los sistemas con excepción de todos los demás, la economía de mercado es el más malo de los sistemas económicos con excepción de todos los demás. Entonces lo que ha hecho la economía de mercado y el capitalismo
en los últimos 100 años por la humanidad no tiene parangón. Yo no sé si caerse lo mismo, porque yo creo que la economía de mercado es una economía en la cual, mira tú, en realidad, la economía de mercado permite que si independientemente de tu origen, de tu raza, de tu credo, de tu origen social, si tú te esfuerzas y el mercado te lo recompensa, subes. 100%. Y eso es lo más justo que puede haber. Porque sacamos la economía del mercado y ¿qué es lo que queda? Que el ascenso social se hace porque no te conozco a ti, por el cuotas, color de mi piel, por cuotas, por mi apellido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con los demócratas que se han ido todos al extremo izquierda, ¿no es cierto? Exactamente. Y son los más racistas. Por ejemplo, este cantante Kanye West, por el hecho de ser afroamericano, claro, los demócratas dicen, oye, tú tienes que votar demócrata. Claro. Entonces dice, oye, tú eres un racista. O sea, claro, tú dices, te basas en el color de mi piel para decirme por quién tengo que votar. O eres hispano y si no votas por los demócratas eres un traidor. ¿Por qué? Es. O sea, eres un traidor de clase, ¿no es cierto? Mismo, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo, Eugenio, pero a ver, te pregunté, no, de hecho que estás invitado para venir de nuevo. Cuantas veces sea necesario, pero a ver, quedó una pregunta en el tintero, un par de preguntas, a ver, vamos a pasar aunque me linchen. ¿Vizcarra es Kerensky? O sea, está fácil, ¿no? No, yo no creo que ni siquiera sea Maduro tampoco, ¿ah? Yo creo que Vizcarra es un hombre que quiere poder, ¿no? Le gustó. Quiere poder. Probó la miel del poder y le gustó. Sí, él no esperó nunca encontrarse en esa situación y es como estos muchachos que de pronto descubren que los llevaron al Barcelona, ¿no? Y están jugando en el Barcelona y dicen, me compro un carro, me compro esto, me compro el otro, y se desbocan. Yo creo que es un hombre desconcertado, ¿no? Y lo están utilizando, ¿no? Mareado. Y yo digo una cosa, yo tengo esa cierta... Porque a mí me cae bien Vizcarra, aunque tú no creas, ¿ya? Y yo creo que él, en su momento, va a ser crucificado por lo mismo que hoy día lo están alabando. Pero los caviares son expertos en dar la puñalada, es decir, se meten al poder por la ventana porque en elecciones nunca votarían por ellos. Entonces se meten a través de las ONGs, además, y de la entelequia de la sociedad civil y las asesorías. Para que nuestros jóvenes buenos de corazón entiendan, porque yo conozco muchos jóvenes que piensan, por ejemplo, que la película La boca del lobo de Lombardi es de Fujimori. Ya es de la época de Fujimori, tú sabes que de la década de los 80. Pero hay que recordarles a los jóvenes que fue la izquierda la que puso a Fujimori en el poder. Así es. ¿Sí? No fue la derecha, no fue el centro, fue la izquierda unida con el APRA que estaba en ese momento mucho más imbuido en los principios de la CEPAL y todo el cuento, ¿no es cierto? El primero Alan García, que el segundo reculó, ¿no es cierto? La derecha estaba representada por Mario Vargas Llosa. Exactamente. Que bueno, cometió el error, entre comillas, de ser transparente en lo que iba a hacer, pero efectivamente Fujimori llegó por la izquierda. Y después la misma izquierda fue su cancerbero número 1. ¿No? Y lo mismo con Humala, y bueno, lo mismo con todos, lo mismo con Alan García II, lógico, lo mismo con Toledo. Porque para las izquierdas la democracia es un medio más, es un instrumento para llegar al poder. Acuérdate tú la famosa frase atribuida a Marx, salvo el poder, todo es ilusión. Listo. Así es. Porque eso lo dijo todo, brillante, pues. Y Lenin dijo, y con esto cerramos, queridos amigos, y lo aplica la izquierda en todas sus variantes, contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira. Así que, queridos amigos, tengan mucho cuidado, piensen bien si es que yo gano el chifa y efectivamente hay elecciones dentro de 4 meses. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Nos ha acompañado Eugenio de Medina. Volvemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias.